ya estamos iniciando con esta capacitación que habíamos platicado, programado desde hace tiempo. Así que, ¿qué les parece si empezamos poniéndonos en manos de Dios, como siempre hacemos, Sí. para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible? Así que, hermano Alejandro, por favor, pónganos en manos de Dios en esta hora. Sí, claro. Sí, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros por orar. Padre Celestial, Padre bendito, tú que moras en los cielos, en todo lugar, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, por medio del internet, Señor, podamos capacitarnos, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, para poder predicar mejor tu palabra, Señor, y llevarla a la gente que lo necesita, Padre Celestial. Así te damos gracias por nuestro hermano Rafa, que está disponible, Señor, que tiene el ánimo de enseñarnos, Señor, y por hermano Javier y yo, Señor, que sigamos con este entusiasmo de aprender, Señor, y poder estar más preparados, Señor, para cualquier momento que se necesite, Padre Celestial. Padre bendito, te damos gracias, te pedimos perdón y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, vamos a iniciar con este curso. Como habíamos dicho, vamos a hablar acerca de la teología sistemática. Y yo les había comentado a ustedes que existen diversas ciencias bíblicas que nosotros podemos ir estudiando y conociendo poco a poco. Dentro de las diferentes ciencias bíblicas que nosotros tenemos, pues ya hemos estudiado la homilética, ya conocen ustedes acerca de la hermenéutica. Faltan muchas, ¿verdad? Como son la escatología, la neumología, la angelología, la soteriología, etcétera, ¿verdad? Hay un largo etcétera, etcétera, que pudiéramos nosotros ver en esto. Pero vamos a empezar con esto, teología sistemática. La palabra teología, pues viene del griego teos y logos, y esto simplemente significa el estudio de Dios. Hay distintos tipos de teología, ¿verdad? En este caso podemos conocer la teología general dentro de esta clasificación que estamos estudiando, y la teología sistemática. A este punto le añadiríamos nosotros que sería una teología sistemática bíblica. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Recapitulando brevemente. Uno, estamos tratando de estudiar y de conocer a Dios en una forma más profunda. La teología general y la sistemática se dividen o se diferencian, perdón, porque la teología general es básicamente agarrar la Biblia desde el libro de Génesis y hasta el libro del Apocalipsis, y ahí ustedes pueden brincar entre temas, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de Génesis, hablaríamos nosotros de la creación, después de la caída, después nosotros podríamos hablar acerca de la ley, y está posiblemente en algunos casos mezclado algunos temas o algunos términos, pero la teología sistemática se diferencia de la teología general en que esta tiene una secuencia. Empezamos estudiando acerca de Dios, de la existencia de Dios, de los atributos de Dios, y vamos avanzando por tema específico, no solamente abriendo la Biblia en general. Y podríamos llamar a este tipo de teología bíblica porque, aunque no lo crean ustedes, hay distintos pensadores que estudian a Dios a partir de la lógica, a partir de la filosofía, a partir de otros temas más amplios, y no solamente acerca de la Biblia. Nosotros vamos a procurar en este estudio que vamos a tener estudiar a Dios de una forma sistemática, pero a partir de la Biblia, no a partir de la filosofía, no a partir de la lógica, no a partir de ninguna otra rama, sino a partir de la Biblia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿nosotros estamos estudiando teología general o estamos estudiando teología sistemática ahora? Teología general. O estamos estudiando nosotros teología sistemática. La Lo bueno que está diferencia, todo bien.
Lo bueno que está todo bien. Acuérdense, la diferencia entre la teología general y la teología sistemática es que la teología general abarca, si yo abriera la Biblia desde Génesis, yo le puedo avanzar, avanzar, avanzar hasta Apocalipsis, y ahí los temas pueden estar variados, ¿verdad? Algunos libros me van a hablar de historia, otros libros me van a hablar de profecía, otros libros, pero no tiene un orden en realidad. Y la teología sistemática va a tomar un orden, tema por tema, punto por punto, porque va a tomar todo, por ejemplo, de Dios, va a tomar todo lo que tratemos de Dios, todos los atributos de Dios, desde el Apocalipsis hasta el Génesis. Pero no nos importa estudiar libro por libro o capítulo por capítulo la Biblia. Sí se entiende bien esta diferencia, ¿verdad? Sí, 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 ya la entendí. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. ¿Sí? Este es el primer tema. Si nosotros no aceptamos la existencia de Dios, pues prácticamente se acabó el estudio de la teología sistemática. Entonces tenemos que empezar por esta parte. ¿Existe un Dios? ¿Existen dioses? ¿Existe Dios? Esa es la pregunta a contestar para nosotros el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hablar de la existencia de Dios primeramente a partir de los argumentos humanos. Yo sé que dijimos que íbamos a hablar acerca de la teología sistemática bíblica, ¿verdad? Que tenemos que demostrar la existencia de Dios a partir de la Biblia. Pero, sin embargo, es importante que nosotros estemos preparados para esto. Podríamos decir que hay distintas categorías de personas respecto a Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos. Los ateos, los agnósticos, los teístas, y los teístas pueden dividirse en varios grupos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de los politeístas, podemos hablar nosotros de los panteístas y otros grupos. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero enfocarme nada más en estos tres, ¿ya? Si ustedes quieren investigar qué es un panteísta o qué es un politeísta, lo pueden hacer. Pero quiero enfocarme en estos tres. El ateo es aquella persona que, como su nombre lo indica, está sin Dios. Ya sea que no cree en Dios y tiene una argumentación en favor de su creencia, o en este caso, mejor dicho, de su no creencia. Ese es el ateo teórico, o puede ser el ateo práctico. El ateo práctico no sabe ni por qué no cree en Dios, pero simplemente vive alejado de Dios. Entonces, ese es el primer grupo. Podemos nosotros considerar a los agnósticos. Los agnósticos respecto a su creencia en Dios o no, esta sería la segunda categoría de personas, son aquellos que creen en Dios, creen que existe algo, no niegan que Dios exista, pero dicen ellos que es imposible comprender o conocer realmente qué es lo que Dios quiere del hombre. Si hay un Dios, pero pues qué querrá ese Dios de nosotros, pues quién sabe. ¿Cómo lo podemos saber nosotros? No hay forma. Esa es la creencia de los agnósticos. Y en tercer lugar, este grupo de los teístas, que son personas que creen en Dios, ¿verdad? Ya sea como los politeístas, que creen que hay muchos dioses, por eso son varios teístas, que creen en varios dioses, o los panteístas, que creen que todo es un dios, nosotros formamos parte de Dios, lo bueno y lo malo forma parte de Dios. Hay un símbolo, por ejemplo, no sé si ustedes lo ubiquen, que es el yin y el yang, si lo han visto. Bueno, ese es un símbolo panteísta, porque ellos creen que existe lo bueno y que existe lo malo, y ese círculo representa la plenitud de todo. Ese círculo representa que todo lo bueno y lo malo es Dios. Cuando nosotros morimos, si alcanzamos la iluminación, nos unimos con ese Dios. Si nosotros en realidad no alcanzamos la iluminación,
nos toca volver a reencarnar. Y entonces, dependiendo de la creencia, reencarnamos en seres inferiores o en seres superiores hasta que alcancemos la iluminación. No sé si ya les suene un poquito más esta idea de lo que es el panteísmo. ¿Sí? Sí, más o menos. Por ejemplo, religiones panteístas podrían ser el budismo, ¿verdad? Ellos son panteístas, ese es el pensamiento más o menos. O el hinduismo es otra religión panteísta que cree que de algún modo nosotros somos una extensión de la deidad, las montañas es una extensión de la deidad y todas estas cosas son parte de la deidad. Entonces, vamos bien. Sí, Hermano, entonces todas esas creencias eh, serían como para el Medio Oriente, ¿no? Así como que todas esas panteístas. Bueno, más que el Medio Oriente, recuerde usted que el Medio Oriente pues es la parte que corresponde al pueblo árabe y a los judíos. Más bien nosotros estamos más centrados con ellos. Esto vendría siendo las creencias orientales, específicamente los chinos, los japoneses, los coreanos, los hindús, la parte asiática tiende más a esa idea del panteísmo, ¿verdad? Y todavía casi muchos grupos originarios de Europa o de África o de América del Sur, como los mayas, los olmecas, pues serían politeístas, tienen una creencia de que hay muchos dioses, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de tal, 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 tal. ¿Sí? Entonces, bueno, convenía nada más hacer esta aclaración para que nosotros podamos ir entendiendo que respecto a Dios, la gente puede tomar una postura diferente, ya sea un ateo, ya sea que sea una persona agnóstica o ya sea que sea un teísta como tal. ¿Nosotros qué seríamos, a ver, en estas tres posturas? Pues creyentes de Cristo. Creyentes de Cristo. ¿Y eso nos hace a nosotros ateos? no, No. ¿Agnósticos? agnósticos, O agnóstico, tampoco. recuerde usted que el agnóstico es aquel que cree en Dios, pero que cree que no puede saber lo que Dios espera de él. Ah, ok. Entonces, usted no es un agnóstico, ¿verdad? No, no. Menos mal porque ya me está asustando. Entonces, si no somos ateos ni agnósticos, seríamos Seríamos, Híjole. hermano Alejandro. Ok. teístas, seríamos Teístas. teístas. Sí, esa sería Mm. la posición que nosotros tenemos respecto a Dios, ¿verdad? Creemos que Dios existe. Ahora, nosotros en realidad necesitamos tomar una posición respecto a Dios y siendo teístas, nosotros tenemos que decir por qué creemos en Dios, ¿verdad? Si yo le pregunto al hermano Javier, ¿por qué cree usted en Dios? ¿Por qué creo yo en Dios? Así tal cual. O sea, ok. Bueno, yo creo en Dios porque aún no viéndolo, lo siento y sé que existe. Esa es mi creencia. Sí, así algo sencillo. Okay. A ver, hermano Alejandro, dígame la misma pregunta es para usted. ¿Por qué cree usted en Dios? No, por pues, todas las maravillas que hay en el mundo, por todas las maravillas que hay en el mundo por la fe que uno tiene en lo que dice la Biblia y todo eso. Okay. Vuelvo con el hermano Javier. ¿Cómo es que usted siente a Dios, hermano? Bueno, eh, yo lo siento a través de, pues, mis hijos, quiero incluirlos, a través de mis hijos, al verlos, pues, comunicarse entre ellos, comunicarse ellos con nosotros, con los padres, al verlos sonreír, ya que la Biblia, pues, nos habla de todo esto, que es amor, y lo vemos reflejado en ellos y sabemos que hay un Dios.
y el cual pues he estado en verdad convencido que existe y esa es mi fe, estoy convencido perfectamente, esa es mi creencia. Ok. Entonces, voy a resumir la, la, las respuestas de ustedes. Caso del hermano Javier es por fe. Absolutamente fe. Él cree porque cree. No hay una razón específica, pero él cree, ¿verdad? Otra razón es del hermano Alejandro. Él habló un poco acerca, ahorita vamos a hablar de eso, del diseño inteligente, ¿verdad? Hay maravillas en el mundo, está la creación, entonces quiere decir que existe un Dios, porque vemos la creación de Dios. Y él explicó también que cree a partir de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que existe un Dios. ¿Sí? Muy Ajá. respetable. Hasta ahí, ¿verdad? Uno cree por fe, el otro cree por lo que ve en la naturaleza y por lo que lee en la Biblia, cree que Dios existe y eso nos pone a nosotros en una posición de personas teístas, ¿verdad? Creemos que Dios existe. Sin embargo, hay muchas personas, como ya dijimos, o bien que no creen en Dios o que en realidad no pueden entender que Dios quiera comunicarse con nosotros de alguna manera, que Dios es tan grande, que es un concepto tan enorme que va más allá de todos nosotros, que pues no pueden concebir que Dios le interesemos en alguna forma. Entonces, ¿ahí qué hacemos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo convencemos nosotros? Si yo le digo, por ejemplo, a alguien que es un ateo, que ahorita yo estoy jugando al abogado del diablo, si yo le digo a alguien, ¿por qué Dios existe? Y el hermano Javier dice, yo por la fe. Y él dice, pues yo no tengo fe. ¿Quién gana? ¿Cómo me puede convencer el hermano eh, Javier de la existencia de Dios nada más por la fe? Es como si me pregunta mi hijo, ¿verdad? Este, ¿Por qué el cielo es azul? Porque sí. Y el hijo va a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Verdad? Va a seguir preguntándome por qué. Igual acá en el caso de el hermano Alejandro, en el tema de la Biblia específicamente, él dice que cree porque así dice la Biblia. Y entonces yo como ateo o agnóstico podría decir en este momento, bueno, ¿y quién te dice que la Biblia es verdad? ¿Quién te dice que ese libro es correcto? ¿Verdad? ¿Cómo sabes? ¿Quién lo escribió? Entonces empiezan a venir preguntas que a nosotros de pronto nos ponen en apuros. ¿Cierto o no es cierto? Eso sí. Sí, Entonces, aquí antes de entrar a la parte bíblica, y ustedes lo pueden, hay muchos argumentos más allá de la Biblia que nosotros podemos usar para comprobar la existencia de Dios. Yo les voy a mencionar algunos de ellos y corresponde a ustedes que puedan investigar más acerca del asunto. ¿Sí? Entonces, hay muchos más, pero ustedes pueden ver que Dios existe más allá de la Biblia, más allá de los argumentos que nosotros pudiéramos usar a partir de la Biblia. Entonces, voy a tratar de explicarlos, ustedes me dicen si se van entendiendo o no y vuelvo con preguntas a ver si ustedes están entendiendo lo que dicen que sí está bien, claro, ¿verdad? Entonces ahorita pónganme atención porque voy a ir con preguntas, ¿verdad? Entonces estén atentos a lo que vamos a ver. Entonces, el primer argumento que nosotros encontramos se llama un argumento ontológico. Este es el nombre de este primer argumento. Es un argumento ontológico. La ontología es la parte de la metafísica que estudia lo que existe. Entonces, nosotros podemos entender que lo que existe puede ser en tres formas: una entidad necesaria, una entidad contingente
o una entidad imposible. Todo lo que existe o es una cosa, o es otra, o es otra. Entonces, vamos a ver nosotros que en todos los mundos posibles existen o deben de existir, a partir de la lógica, tres tipos de entidades. Las necesarias. Por ejemplo, aquellas que existen en todos los mundos posibles. ¿A qué me refiero con mundo posible? Vamos a pensar un poquito, aunque no necesariamente sea así. ¿Han visto ustedes la película del Doctor Strange? El hermano Alejandro, que es alguien que ama las películas. ¿La ha visto? Esa no, hermano. ¿No? O, O no me acuerdo. bueno, por ejemplo, las películas de Marvel, los Avengers, todos esos tipos de cosas, hablan de un multiverso, están relacionadas con esa idea del multiverso. Sí, ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de los sueños, algo que todos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos eh, cuando es un sueño de la realidad? ¿cuándo distinguimos cuando es un sueño de la realidad? Caray. Sí. Pues los sueños casi, pues, de la realidad. Pues cuando sueñas con alguien que un familiar o algo así, ¿no? ¿Ok? Un familiar, ¿y cómo sabes que ese familiar es un sueño, por ejemplo? Por ejemplo, ya murió, ya no existe. Ok, nosotros distinguimos un sueño de la realidad porque hay cosas que son posibles y hay cosas que no son posibles, ¿verdad? Si viene mi abuelito, pues yo voy a decir, oye, yo a veces he soñado eso, ¿verdad? Oye, tú ya te moriste, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? No sé si les ha pasado, Así me pero pasó a mí una vez bueno, o sea, ahí nosotros nos damos con mi cuenta hermano. de que en realidad es una realidad alterna o es el multiverso o es algo que nosotros no podemos ver. Entonces, dentro de la lógica dice que hay muchos mundos posibles y en los mundos posibles hay cosas que existen, que son cosas necesarias que existan en todos los mundos, que se cumplan en todos los mundos posibles, ¿verdad? Sea un multiverso, sea un sueño, sea la idea que sea. Esto es hablando de ideas nada más. Pues, por ejemplo, los números nunca va a poder ser que si yo tengo dos cosas, las otras dos cosas sean tres, ¿verdad? Aquí en China, en todos los mundos posibles, dos y dos son 4. cuatro. Entonces, estas se llaman entidades necesarias. Existen las entidades contingentes que solo existen en algunos mundos posibles. Por ejemplo, los unicornios. ¿Los unicornios existen en la vida real? No, No, nomás en la fantasía. Ok, en los cuentos, en las Ajá. historias. Entonces, esas son entidades contingentes. Sí existen, pero existen solamente en algunos mundos posibles. Y las entidades imposibles. Estas son entidades que no existen en todos los mundos posibles. Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez un círculo cuadrado? no. No. ¿Ah? Entonces, esto no es imposible, ¿verdad? Podría ser, podría ser como la mitología griega, ¿no, hermano? A ver, ¿cómo sería? Que los dioses, por ejemplo, el dios Zeus y todos esos. Eso Bueno, pues no son. la mitología griega sería una entidad imposible. Sí, sí, porque pues no. No, porque Porque sería una Conti- Contingente. contingente. Sería contingente, exactamente. Porque ah, ok. existe solamente en algunos mundos posibles. Ok. ¿Verdad? Entonces, dentro de esa lógica, Dios, ¿en qué tipo de entidad sería? ¿Una entidad necesaria, contingente o una entidad imposible?
necesaria, ¿Por qué? porque es necesaria. Contingente, no, mano, porque no, bueno, existe en todas partes del mundo, porque todo el mundo cree en Dios, ¿no? Ok. Es que cuando hablo de mundo, no me refiero solamente al mundo físico, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Me refiero al mundo de las ideas, al mundo de los sueños, me refiero a muchos mundos que no propiamente son físicos. Entonces, si Dios fuera contingente, pues en realidad podría existir solamente en la Biblia, si consideráramos que fuera un tema de fantasía, ¿verdad? Dios no es una Oh, entidad ok. imposible, estamos de acuerdo en eso, todos, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Porque es algo que existe, el concepto existe, entonces al menos estamos hablando de que Dios o es una entidad necesaria o una entidad contingente, ¿sí? O Entonces, sea, podía hacer las dos. no, No. estamos decidiendo si es una u otra, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ok. Eliminamos la posibilidad de que Dios sea una entidad imposible, Ujú. ¿cierto? Ajá. ¿Verdad? Porque Dios existe, al menos en Sí, el sí. mundo de las ideas. Ahora tenemos que decidir si es una entidad necesaria o contingente. Para que Dios fuera una entidad contingente, solamente puede existir en algunos mundos, pero no en todos, ¿verdad? Entonces, para que Dios sea una entidad necesaria, tiene que existir en todos los mundos. Entonces, Dios existe en el mundo de la literatura. Dios existe en el mundo de los sueños. Dios existe en nuestro mundo porque aún nosotros estamos hablando del concepto de Dios. Entonces vemos nosotros que para que Dios exista, esto es un argumento un poquito complejo, pero Dios existe realmente en todos los mundos posibles. ¿Sí? Si vamos a los sueños, ahí está. Si vamos a la literatura, ahí está. Si hablamos de Él en este mundo, aquí está. Entonces, tendría que existir un mundo en el que Dios no existiera. Por esta razón, creemos nosotros que Dios se convierte en una entidad necesaria, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Es posible que exista un ser máximamente grande como Dios? Sí. Entonces, este ser existe en un mundo posible. Si este ser máximamente grande existe, tiene que existir en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, existe también en el mundo real. Por lo tanto, un ser máximamente grande existe. Es un concepto que va a partir de la lógica. Entonces, ¿hay un espacio para que Dios no exista? Pues no. Ahorita vamos a hablar un poquito de que todos los argumentos tienen, estos argumentos yo ahorita se los estoy presentando y se los estoy mostrando como tal, pero han tenido debates de libros enteros así de este tamaño. Entonces, yo se los estoy presentando para que ustedes los conozcan y su deber es investigar acerca de ellos. El segundo argumento, para ir avanzando porque ya consumimos la mitad del tiempo permitido aquí, es el argumento cosmológico. Es decir, el argumento a partir de las causas. Todo lo que puede existir necesita ser causado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no se ve aquí, pero por ejemplo, esta playera que se ve aquí, ¿existió sola? ¿Apareció sola? No. ¿No? No hubo Entonces, alguien que lo hiciera. hubo alguien que la hiciera. Vamos entendiendo el tema cosmológico. Todo tiene una causa. Nosotros mismos, los seres humanos, tenemos una causa inmediata. ¿Por qué estoy yo aquí en el mundo? Porque mi papá y mi mamá pasó algo y entonces yo vine al mundo, Ajá. ¿verdad? Entonces tengo una causa. ¿Por qué estoy aquí? Por mis papás. ¿Y mis papás por qué están aquí? Por sus papás. ¿Y los papás de mis papás por qué estuvieron aquí? O sea, tiene todo una causa. Y así nosotros podemos partir hasta el origen.
¿verdad? Entonces, aquí nosotros tendríamos que definir, ¿el universo es causado o incausado? Si el universo es, si decimos que es incausado, que no tuvo ninguna causa, entonces nosotros estamos diciendo que el universo siempre existió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les hablaba yo acerca de Dios cuando les decía sobre su aceidad, ¿sí? Entonces, Dios siempre existió. ¿Qué causó a Dios? Nada, ¿sí? Entonces, él es un ser incausado. ¿El universo es un ser incausado? Pues No, es cosmológico. sí, es causado. Y algo muy interesante, por ejemplo, del universo, en realidad no recuerdo muy bien, es una palabra latina que es universe, pero no sé cómo se pronuncie en latín correctamente, no sé si sea verse o verse, pero es un verso, ¿sí? Eso de ahí viene la palabra universo. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios creó al mundo, dijo que fuera la luz y fue la luz. Dijo que hubiera expansión, entonces por eso es el universo. Pero eso es un dato curioso nada más. Científicamente, que es la parte que nos importa a nosotros, hay muchos eh, estudiosos, tales como Einstein, Alejandro Friedman, George eh, Lemaitre, que dijeron desde 1915 que el universo se está expandiendo. ¿Qué quiere decir que el universo se está expandiendo? Pues básicamente lo que nosotros vemos en el ser humano. El ser humano está creciendo constantemente. ¿Qué quiere decir? El ser humano al principio fueron 2 células, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32. Y ahorita cuenten la cantidad de células que nosotros tenemos. Eso es lo mismo. Si el universo tiene la capacidad de expandirse, quiere decir que tiene la capacidad de regresar, ¿verdad? Así como está creciendo, pues también podríamos rastrearlo en el tiempo hasta el punto en el que el universo era nada. No sé si me explica esta idea, ¿sí? Sí. Es como, por ejemplo, si yo agarro un trozo de papel, entonces es la parte más amplia del papel, pero yo lo puedo doblar y doblar y doblar y doblar y doblar, de tal manera que el papel puede quedar así de pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, si el universo se está expandiendo, quiere decir también que en un momento fue menos y menos y menos, hasta que en un punto no hubo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hubo nada, tuvo que haber una causa que lo causó. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz desde las galaxias distantes y él sugirió que el universo inició desde un solo punto en el pasado. O sea, nosotros tenemos que tener un punto de inicio para poder llegar a un punto de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el universo tuvo una causa. Esta parte es así. Entonces, la pregunta que a nosotros nos hace suponer es ¿qué lo causó? Aquí no estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿verdad? Pero tendríamos que llegar a la conclusión lógica de que si este universo tuvo una causa, pues esa causa, imagínense todo el poder para desplegar todo un universo, esa causa tuvo que haber sido Dios, ¿verdad? Yo no estoy Ajá. diciendo ni que el Dios de los hebreos, ni que el Dios de los bárbaros, ni que el Dios de los orientales, ni que el Dios, pero tuvo, porque aquí no estamos metiendo la Biblia para nada, ¿verdad? Pero al menos en mi mente me surge la duda, ¿verdad? Si realmente esto fue causado, tuvo que haber habido un Dios. Ahorita no estamos discutiendo cuál fue, ¿sí? Pero tuvo que haber habido algo que creó este universo o que fue la causa de este universo.
Entonces es bastante razonable creer que Dios existe, ¿sí? Que hay una causa mayor que el efecto. Para yo poder hacer este reloj o hacer este anillo, tengo que tener yo la capacidad, la inteligencia, los materiales, la herramienta y muchas otras cosas que se necesitan para poder desarrollar un reloj o para poder desarrollar un celular. Si no, pues entonces eh, realmente cómo podría ser yo más grande que mi creación. Siempre el que crea es más grande que lo que crea, ¿sí? Ajá. Entonces, si hubo una causa del universo y el universo es bastante grande y amplio, entonces tuvo que haber algo que lo causó. ¿Será Dios? Esa es una buena pregunta. De ahí seguimos nosotros al tema de el argumento teleológico. Este es el argumento que está basado en el diseño inteligente y es parecido al que estamos hablando del cosmológico, que todo tiene una causa. El teleológico habla de que todo tiene un diseñador. Por ejemplo, la computadora que nosotros estamos usando, o bueno, el celular, dependiendo de lo que ustedes estén usando, alguien tuvo que diseñarlo y tuvo que decir las teclas van aquí y la pantalla va acá y le vamos a poner un táctil para que puedan operarlo, vamos a poner este sistema operativo. Hubo quizá no solo una persona, sino varias personas que diseñaron la computadora, el celular que nosotros estamos usando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No podemos decir nunca que algo viene de la nada. ¿Quién hizo estos lentes? Un lente. ¿Cómo se dice? Un homostolótico. ¿Cómo dice? Un oftalmólogo o un Oftalmólogo. optometrista, que básicamente es la diferencia, ¿no? Tuvo que haber un optometrista que lo hiciera, eh, pero tuvo que haber alguien, ¿verdad? Ajá. Al- Alguien los hizo. ¿Por qué? Porque mira, le pusieron estas patitas. ¿Para qué? Pues para que se acomoden aquí en la oreja. Le pusieron este espacio aquí. ¿Para qué? Para que se atoren con la nariz. O sea, tuvieron que haber hecho un diseño. Nosotros también nos encontramos con muchas cosas que sorprenden. A mí, por ejemplo, una de las grandes cosas que me sorprende mucho, aunque sea una cosa sonsa para muchos, a mí siempre me sorprende. Por ejemplo, siempre me puedo pensar, la mariposa monarca. ¿Ustedes saben cuánto vive una mariposa monarca? Horas parece, ¿no? Pues no tampoco como horas, pero son 30 días que vive una mariposa monarca. Entonces, cada 6 meses ellas viajan de norte a sur, de sur a norte. Entonces, por ejemplo, los periodos de migración, llega un punto en el que unas mariposas, las que están en Michoacán o las que están en Canadá, dependiendo de cuál sea el caso, un día de repente de la nada hay que volar al norte o hay que volar al sur, ¿verdad? ¿Y quién les dice? O sea, ¿cómo le hacen para decir, hoy es el día? Lo tienen ahí en su celular de mariposa. Hoy es el día, tenemos que irnos. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo saben cuál es el día? ¿Verdad? Y luego, lo que más me sorprende es de que seguramente en el camino tienen algunos hijos, porque pues no van a llegar todas las que salieron, no van a llegar. Y en su último día de vida le dice la mariposa monarca, hijo, prométeme que tú vas a llegar con todos tus hijitos allá a Canadá y que vas a preservar a la familia. Y se muere y se queda en el camino y era la que sabía el camino, pero al último voluntad le pasa el mapa y ya se van avanzando y llegan hasta Canadá y ahí se mueren finalmente y dicen un día otra vez, ya llegó el tiempo de irnos a México. Yo nunca he entendido eso, cómo funciona eso, ¿verdad? No, no, Ey. no lo entiendo,
pero es algo que a mí me maravilla. El ciclo del agua. El agua que hay en el mundo siempre es la misma. O sea, nunca hay más agua ni menos agua, siempre es la misma. ¿Sí? Nada más que a veces está, bueno, no me gusta pensar mucho en esto, pero a veces está en el drenaje, a veces está en el mar, a veces está en el río, a veces es nuestro sudor, pero el agua siempre es la misma. Y si uno quiere poner una planta desalinadora, por ejemplo, en Matamoros, que es algún proyecto que tiene Monterrey que nunca ha podido hacer, que transforme el agua del mar en agua dulce, es carísimo. No tenemos forma de pagarlo nosotros, por eso no lo hemos puesto. ¿Para qué nos hacemos? Este, hay países que tienen dinero, que tienen plantas desalinadoras que lo hacen. Pero Dios, bueno, no quiero meter en mis ideas de Dios, ¿verdad? Aquí, pero hay un proceso que el agua se evapora, se condensa, se genera una nube. Si ustedes un día vuelan en un avión, cuando pasan por las nubes, ¡pum!, se moja todo el avión. Este, en realidad sube una nube, la nube ahí le quitó la sal, le quitó todo lo que tenía, viene, llega a la montaña, truena, se rompe la nube de una forma sorprendente, cae el agua y entonces baja por un río, tú llegas y metes las manos y se acabó. Toda la contaminación que traía todo. ¿Cómo? O sea, son cosas que a mí me sorprenden, ¿verdad? Cómo Dios crea a los seres humanos en la barriga de la mamá. Uno no entiende cómo salen las flores en la noche, porque tú puedes estar viendo la planta todo el santo día y para la mañana que amaneces ya hay una flor. Dices tú, ¿qué onda con eso? Entonces, tiene que haber un gran arquitecto que diseñó todas las cosas. Me puede pasar hablando el día de todas esas cosas que son este, increíbles. O sea, yo ahí sí me uno al hermano Alejandro cuando dice que son las maravillas de Dios. Claro. O sea, tuvo que haber alguien que diseñó todo esto. Así que debe de haber un gran diseñador. El otro argumento que vamos a ver, porque ya me queda muy poquito tiempo, es el argumento de la ley moral. Todos creemos que existe una ley moral objetiva y esto es en todo el mundo. Ahora sí estoy hablando del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, en todas partes del mundo, matar es malo, ¿verdad? Violar es malo, mentir es malo, robar es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque universalmente todas estas cosas son malas. Yo les pongo un ejemplo. En el caso de Hitler, este hombre hizo una ley donde estaba permitido matar a los judíos. Así que, pues hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué Hitler era malo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué ley violó? La de no matarás. Sí, pero pues eso lo dice la Biblia. O sea, para nosotros es malo porque dice la Biblia, pero Ajá. en su ley estaba permitido. Pues No pudo haber violado la ley de Estados Unidos porque no estaba en territorio americano. Ni la de Francia, ni la de Inglaterra, ni la de Rusia, porque en realidad la ley de su país decía, ¿qué de malo hizo? Pues según su ley no hizo nada malo. ¿Ok? Y si no creyéramos en Dios, por qué hizo mal? Caray. si no creyéramos en el problema es que se habría extendido esa maldad, ¿verdad? Ah, pues, Pero ¿por qué está mal? Ese es el punto. Si no hay Dios, ¿por qué está mal? Si la ley no lo prohibía, si los otros países no tienen injerencias en un país soberano, ¿cuál es lo malo? Nada de malo en lo que hizo
Pero estoy seguro que si pongo este ejemplo en cualquier país del mundo, van a decir, pues no sé por qué estaba mal, pero que estaba mal, Pues sí. ¿verdad? Entonces, aunque no la diga la ley, aunque Dios no exista, todos sabemos que eso está mal. ¿Qué quiere decirnos esto? Que hay leyes morales que están por encima de nuestras leyes y que entonces debe haber un legislador de esas leyes, debe haber un juez que juzga esa moralidad que nosotros estamos ahí. Y si esa moral existe, pues es porque ese juez debe de ser Dios. Otra vez insisto, no estoy hablando del Dios de los hebreos, ni estoy hablando del Dios de los cananeos, ni del Dios de los budistas, ni del Dios. Solamente estoy diciendo que si eso es así, entonces quiere decir que hay algo, ¿verdad? Más allá de nosotros, más allá de lo que nosotros creemos o que podemos comprobar. Otra vez, hermanos, les vuelvo a repetir lo mismo. Todo esto es algo que hay muchos libros de discusión. Si ustedes quieren discutir esto o ver los pros, los contras de estos argumentos, yo solamente se los estoy presentando para que ustedes los conozcan. Si ustedes quieren conocer más de esto, hay tantos libros como mis manos no pueden abarcar, donde ha habido muchos debates acerca de estos argumentos que yo les estoy presentando. Si ustedes quieren investigarlos, adelante. Ahora, yo quiero cerrar este estudio diciendo lo siguiente. Vamos a suponer que Dios no existe. Hoy estoy muy blasfemo. Pero vamos a suponer que Dios no existe. Si Dios no existe y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Vivimos como cristianos, nos portamos bien, fuimos a la iglesia, fuimos buenos padres, seguimos la palabra de Dios al pie de la letra, y Dios no existe. Nos morimos. Al final, ¿qué perdimos nosotros? Nada, porque nada existe. ¿Verdad? Al contrario, nos fue bien, porque de andar Sí. todos perdidos y llenos de maldad, metidos en cualquier clase de problemas, nos ahorramos muchos problemas. Con Pero, esa pregunta se le hicieron a una periodista, ¿sí la vio? A una periodista, pues atea, que no cree nada. Dice agnóstica. ok, es un argumento como estos que les he dado, y hay más, pero son argumentos que ustedes pueden usar en determinado punto de su vida para defender sin la Biblia. Hoy no hemos hablado nada de Biblia, ¿verdad? No hemos leído ni un versículo, creo. Oiga, hermano, Mándeme. por ejemplo, esos los que según he oído que los que estudian la filosofía y letra, esos buscan todo una lógica, ¿no? Dependiendo de tipo de filosofía, eh, eh, hay hermanos de la iglesia que son filósofos y creen en Dios. Este, los grandes filósofos de los tiempos antiguos eran Erasmo, se puede decir de otros filósofos que todos eran monjes católicos. El problema es que después de eh, se me fue el nombre, de la Revolución Francesa, donde vino el Renacimiento, empezamos a sacar a Dios de la ecuación. Pero no nada más fue en la filosofía, fue en prácticamente todas las áreas. Se secularizó un poquito la cosa. Pero no pensemos que la filosofía, de hecho, por lo que hemos estado haciendo aquí ahorita, es filosofar. No hemos metido la Biblia Ajá. para nada. Entonces, no estigmaticemos algo solamente porque es una cosa que se ha repetido con el tiempo. La filosofía en sí no es mala. Si usted lee proverbios, ahí hay filosofía, mucha filosofía. Entonces, bueno, cerrando esto porque nos quedan 10 minutos y si tienen alguna pregunta lo podemos platicar. Entonces, si Dios no existe, al final, ¿qué perdió el cristiano? Nada. Nada. Pero si Dios sí existe, al final, ¿qué pierde el ateo? Todo, Todo. hasta Entonces, por lógica. hasta por lógica, conviene más creer en Dios
que no creer en Él. ¿Sí? Entonces, estos argumentos, hermanos, solamente los comparto con ustedes. Hay más, pero les comparto estos que a mí son los que me han ayudado un poquito más. eh, a- Porque de repente ustedes van a encontrarse personas que sean ateas o agnósticas y es nuestro deber poder defendernos, no decirles, pues porque la Biblia Sí. dice, yo no creo en la Biblia. Porque yo creo, pues yo no creo, ¿verdad? Quizá no querramos meternos en esos problemas, está bien. Si no queremos meternos en problemas, dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 11 que el que busca a Dios es necesario que cree en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces muchos dicen, no, pues si no cree, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Pero quizá hay la oportunidad porque hay muchos ateos que son de moda. Yo no creo en Dios, ¿por qué? Porque no creo. O sea, es de moda. Con estos argumentos, a todos esos que son de moda, por lo menos podemos dejarlos pensar. Dejarlos pensar un poquito en que Dios es real, en que Dios existe y no metimos nada de la Biblia. Entonces, hasta ahí, hermanos, el estudio por mi parte. Si tienen alguna duda, pues este es el momento de hacerla. Bueno, ahí Pues, mándenme por WhatsApp todos los, ¿cómo se llama? Los argumentos, pues. Sí, ahorita grabé, espero que se haya grabado bien la sesión. Espero poder mañana compartírselas ahí en el grupo para que si a alguien más le es útil, pues pueda verla. Pero Ajá. aquí está, ahí les voy a mandar la grabación y ojalá la puedan usar. Ok. está bien. Una pregunta, hermano, ese del tema de los ateos. Una vez tuve, no discusión, pero tuve una plática Ajá, con una persona diciéndome, yo estaba hablando con ella pues de la Biblia, que estaba compartiendo, pero ella pues se aferra a sus creencias pues de católica. Y me decía, porque me decía que su hija es atea. Y según yo lo que tengo entendido de ateísmo, usted me va a corregir, pero yo según lo que yo le decía yo a ella, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero yo le decía a ella, según yo lo que tengo entendido como un ateísmo es aquella persona que no cree en nada, nada. Y yo le decía a ella, a la muchachita, está estudiando, ya gracias a Dios, es sobrina de mi señora, ya se acaba de recibir, digo, qué bueno, digo yo, ¿tú crees en tus estudios? ¿Tú crees en que tú puedes salir adelante? No, pues que sí, bueno, crees en algo, tienes fe en algo. Tu mamá, tú crees en tu mamá cree en ti, no sé por qué nombrar el ateísmo, que se supone que el ateísmo es algo que pues no se cree en nada, ni en ti mismo puedes creer, según yo lo que tengo este, y Entendido. por otra parte, eh, recapacitó, porque así, pero su mamá estaba aferrada, porque como que no quiere mucho a los cristianos, por su creencia católica, y le digo, yo la respeté, pero yo le decía a la muchachita, le digo, no te puedes dejar influenciar sin conocer algo. O sea, primero pregunta, primero qué es ateísmo y en qué vas a creer. Tú dices que no crees en Dios, pero pues es un Dios que no conoces, por eso dices que no crees, porque pues estás, ¿cómo dice esa palabra? Escéptica de algo que ni has visto y no lo vas a ver, pero ni lo has sentido, ni sabes, nadie te ha platicado de él. Tu mamá te dice que eres atea y tú dices que sí. Bueno, esa fue una pregunta muy, bueno, fue una plática de hecho muy larga, sí, me imagino. sí. Pero a lo que voy, eso fue lo que yo le respondí porque eso es lo que yo tengo entendido. Sí, como tal, el ateo es el que está sin Dios. Por eso les decía yo al principio que hay ateos teóricos y ateos prácticos. Porque hay gente que dice gracias a Dios, pero nunca se acercan a Dios, nunca van a la iglesia, nunca le piden a Dios, nunca esto, lo otro. O sea, ellos quieren vivir una vida completamente sin Dios. Y está el teórico que te debate estos puntos, porque, por qué Dios existe, por qué la Biblia es verdad, por qué tú crees en esa religión, por qué tú no sabes si el hombre escribió
las cosas nada más por su gusto, por capricho, tú como sabes que no le han cambiado la Biblia, tú como sabes, es el que en teoría trata de no creer en Dios como tal. No es que tenga fe en nula, o sea, que no creas absolutamente nada, porque como ya le dijo usted, puede creer en muchas cosas, pero sí particularmente en Dios es el que, con quien tienen el problema. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Porque ya aquí se está acabando el tiempo y realmente antes nunca se terminaban. Cuando estuvimos en pandemia no se terminaban. No sé si fue alguna extensión que hizo Google en su tiempo, pero ahorita ya se va a acabar y no sé si podamos retomarla con el mismo enlace o haya que crear otro. Según el hermano Johnny dice que cuando se conecta a la computadora es cuando pasa esto, pero Ah, se conecta con el celular, dice que en el celular no le da límite de tiempo. pero bueno, pues quedó claro el tema del día de hoy entonces. Sí, Y Bueno, pues conociendo a Dios profundamente. avanzando y si tienen dudas o algo quieren ir investigando de este tema, pueden hacer otra semana y ya la próxima sesión pues vemos esa parte, ¿verdad? Yo, ok. yo tengo el eh, diccionario teológico y viene todo eso que acaba de explicar, hermano. Todo eso, bueno, la mayoría de todo, y de hecho vienen más cosas. De hecho, lo estuve compartiendo creo, con el hermano Alejandro, no recuerdo si lo compartí. Yo tengo ese diccionario teológico y viene muchas cosas que estoy estudiando, de hecho, todo eso que dijo lo mencionó, de hecho lo viene ahí. Y muchas más cosas que son muchas cosas que no se puedo ni pronunciar. Bueno, de repente si se le Pero traba algo, pues háganmelo saber y tratamos de dar explicación a eso. sí, Es pero bueno. se me hace que lo vamos a ir aprendiendo ¿verdad? Pues conforme vamos avanzando. Sí, no se queden con una sola referencia. De lo que yo les dije, yo le estoy dando el pro, pero hay Ujú. gente que estudia la contra. Entonces, y hay gente que replica la contra y así nos vamos. No es la idea que se centren en eso porque en realidad queremos ir aprendiendo la Biblia, pero si de repente quieren investigar un poquito más y tienen dudas de eso, pueden hacerlo y tratamos de investigar ese punto que les cause comezón por ahí. Ok, Muy bien. muy bien. Bueno, No, pues no queda más que dar las gracias, hermano. Gracias por su tiempo y por su tiempo, por darnos este estudio. nada, hermano. Me está avisando que se va a colgar en menos de un minuto, entonces ahí den gracias a Dios, hagan su oración y esperamos cuadrar un poquito más el tiempo para la próxima y poder hacer la oración juntos. Ok. Que Dios los bendiga, cuídense hermanos. Ah, te bendiga, hermano. Igualmente, Sí, hermano. hermano. Nos vemos.